Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo segmento. En esta ocasión voy a estar respondiendo la pregunta de uno de mis estudiantes, Alexander Cortés, el cual me pregunta básicamente si le puedo mostrar qué maneras creativas podemos utilizar para poder realizar la tarea del curso, la primera tarea que tenemos en el curso. En la primera tarea, lo que tenemos que hacer es identificar el comportamiento o comprender el comportamiento de los envíos que está realizando esta empresa, la empresa EISA. Y se les solicita que busquen diferentes maneras en las que podemos visualizar la información para poder comprender mejor lo que está pasando con sus envíos. Porque hay unos envíos que se están saliendo de control, hay unos envíos que se están tardando mucho. Entonces, lo que le están solicitando más adelante es que ellos puedan reducir el tiempo que se tardan en enviar los pedidos que reciben. Entonces, básicamente lo que hice, o lo que vamos a hacer durante esta clase, vamos a llegar hasta este reporte. En este reporte tenemos pues que es un reporte del tiempo para el envío y tenemos este segmentador donde podemos ver por año cómo se está comportando cada una de estos visualizaciones que tenemos aquí, pero aparte podemos ver para todos los años. Luego tenemos una sección donde viene los datos más generales para este tipo de comportamientos, donde tenemos el promedio de días para el envío, los totales envíos que se realizaron y los artículos por pedido. Y después tenemos aquí el comportamiento mensual, el cual nos permite ver ciertas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos que febrero es el día más elevado con los tiempos para el envío. Sin embargo, es el día con menos artículos por pedidos y menos artículos pedidos en general, si te fijas. Entonces, ese tipo de comportamientos está raro porque se está aumentando tanto el tiempo para el envío de 4.10 promedio cuando no están teniendo una gran carga de trabajo en ese mes. Son ese tipo de cosas las que tenemos, las que este tipo de dashboards o reportes nos permiten identificar. Luego tenemos el comportamiento por dimensiones, donde aquí lo que estamos haciendo es dividiendo de diferentes maneras la forma de ver la información. Por ejemplo, aquí lo estoy agrupando por segmento de cliente empresarial, oficina en casa y consumidor. Sin embargo, no se alcanza a percibir una gran diferencia entre el tiempo para el envío para cada uno de estos segmentos. Entonces, capaz y no deberíamos de ahondar mucho ahí. O capaz y si ahondamos más, podemos encontrar comportamientos interesantes, pero a primera vista no nos permite identificar ese tipo de áreas de oportunidad. Después lo que hice fue agregar por categoría de productos, donde tenemos el mismo caso, tenemos material de oficina, mobiliario y tecnología, pero a primera vista no se alcanza a percibir que ahí tengamos una gran área de oportunidad. Sin embargo, después, cuando lo segmento por modo de envío, vas a ver que aquí sí tenemos algo muy interesante, porque la clase estándar se está yendo a un promedio de cinco días para enviar sus pedidos, cuando la segunda clase o la clase urgente o el mismo día están en un promedio muy por debajo de estos 5 días, incluso por debajo de esto que estamos viendo aquí. Entonces aquí sí podemos identificar rápidamente que hay una área de oportunidad para reducir el tiempo que EISA se está tardando en enviar sus pedidos. Por ejemplo, si hago clic aquí, vas a ver cómo este gráfico se actualizó con información de lo que tenemos aquí. Y aquí verás que el 42% del total de envíos estuvo entre 3 y 5 días en la clase estándar y el 18%, que de hecho es el total, o sea, todos los pedidos que se tardaron entre 6 y más días, están en la clase estándar. Y esos representan el 18% de los envíos totales. Si yo hago clic aquí, vas a ver que desaparecen todos los pedidos entre 6 y más días. En urgente también. Y en mismo día también. Mismo día, ahí está. Entonces es un comportamiento interesante que nos va a permitir reducir significativamente el tiempo de envío para los pedidos de EISA. Y luego tenemos esta tabla en la parte inferior para poder ver más información de pedidos en caso de que alguno se salga de control. Aquí estamos viendo solamente este tipo de pedidos, los que están entre 6 y más días, porque son los que queremos reducir.
Tenemos todos estos que tuvieron 7 días y etc. Además, esta gráfica nos permite saber cómo es la distribución de, lo que se está de los días que se está tardando para enviar los pedidos. Teníamos 18% entre 6 y más días, 60% cuando son entre 3 y 5 días y 22% cuando los envíos se tardan entre 0 y 2 días. Bueno, este es el reporte general donde estamos analizando el tiempo que se está tardando para enviar los pedidos a esta empresa. Ahora veamos cómo llegué hasta este reporte. Lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a separar los espacios de nuestro canvas. Para eso vamos a agregar una forma y yo voy a agregar un rectángulo. Si recuerdas, aquí teníamos una sección superior donde teníamos el título del reporte y los años para poder segmentar la información. Pero si recuerdas, los colores no eran estos. El color que estábamos utilizando era sin color de relleno, o sea, en blanco. Pero este no es el color que estábamos utilizando en el borde. Entonces voy a cambiar el tema y el que tenemos ahorita es el predeterminado. Pero yo voy a importar un nuevo tema y esto de hecho lo aprendemos durante el curso. Voy a importar un tema que ya descargamos. Y este tema es el University of Melbourne. Es este que tengo aquí. Lo activo y vas a ver que cambió el color. Este no es el color que estábamos viendo ahorita en el reporte, pero ahorita vamos a cambiar esos colores. Sin embargo, también este tema lo que hace es cambiar los colores predeterminados de las visualizaciones y hace que se vean un poquito mejor. Entonces, por lo pronto lo vamos a dejar así y luego voy a copiar y voy a pegar con mi teclado este rectángulo para hacer la otra división. Si recuerdas, aquí teníamos el comportamiento mensual y luego aquí teníamos como nuestros indicadores generales. Si recuerdas, aquí teníamos el promedio del tiempo para el envío y teníamos también el número de envíos, total de envíos, y también teníamos el número de artículos por pedido. Después, lo otro que teníamos aquí era una sección en el centro donde estábamos dividiendo nuestro comportamiento o el comportamiento de los envíos en diferentes dimensiones. Si recuerdas, teníamos la dimensión del segmento de cliente, la categoría de productos y el modo de envío. Y por último, teníamos aquí un gráfico de pastel donde estábamos viendo la distribución de nuestros envíos por agrupación de pedidos y luego teníamos aquí abajo una tabla donde podíamos ver el detalle de los pedidos. Entonces ya tenemos esta división de nuestro Canvas y vamos a empezar a rellenar estos datos. Lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar nuestros indicadores más básicos. Lo vamos a agregar con una tarjeta. Y a esta visualización lo que vamos a hacer es le vamos a arrastrar la información del promedio de tiempo para envío. Entonces me voy a ir a la tabla simplemente para comprender lo que está pasando en esta tabla. Y aquí al final yo he agregado unos días de envío. Y el día de envío se calcula simplemente siendo la fecha de envío menos la fecha de pedido. Que esas son columnas que tenemos en esta tabla. Luego lo que hice fue agregué una medida que la tenemos aquí. La medida está siendo solamente el promedio de esa columna que teníamos calculada en nuestra tabla. Entonces arrastro esta medida como campo y vas a ver que tenemos el dato que estábamos manejando de 3.97 días como promedio para el envío. Y después voy a copiar aquí también teníamos el total de envíos y eso lo calculamos con esta medida de número de envíos y lo único que está haciendo es está contabilizando los pedidos. Entonces podemos arrastrar esto aquí y vas a ver cómo se actualiza ese número de envíos. Y luego voy a volver a copiar y pegar este dato para tener la tarjeta y vamos a agregar aquí el número de artículos por pedido. Y para eso me voy a ir ahora a la tabla del detalle de pedido porque los números de artículos están en el detalle de pedido. Y vamos a agregar esta medida. Si te fijas, la medida es una división entre los artículos pedidos de los artículos pedidos entre el número de envíos. Y los artículos pedidos es simplemente la suma de toda la cantidad de artículos que se están pidiendo o que se pidieron. Entonces voy a arrastrar esta medida a este campo y ahora sí ya tenemos nuestros tres indicadores principales, que después los podemos acomodar de una mejor manera.
Ahora vamos a agregar aquí abajo un gráfico para comprender el comportamiento mensual de nuestros datos. Para eso voy a agregar aquí una nueva visualización. Va a ser un gráfico de columnas apiladas y de líneas. Vas a ver cómo nos aparece aquí esta pequeña silueta. Y aquí vamos a arrastrar lo siguiente. Voy a arrastrar la información de año del pedido, aquí como eje compartido. Y luego voy a arrastrar aquí el número de pedidos, número de envíos. Lo voy a poner como valores de columnas. Y ya tenemos ahí unos datos que todavía no está alineado como lo queremos. Fíjate cómo nos lo está acomodando. Nos lo está acomodando por número de envíos, de mayor a menor. Y para controlar eso, lo que vamos a hacer es vamos a cambiar el orden que tenemos aquí. Lo vamos a ordenar por el año del pedido. Y queremos que sea de orden ascendente, desde el 2013 hasta el 2017. Pero fíjate cómo en el año 2013 tuvimos muy pocos pedidos porque es cuando empezaron las operaciones y de hecho si vemos los datos fue prácticamente al final del año. Entonces, lo mejor que podemos hacer aquí es para que no nos genere conflicto al momento de analizar la información, es vamos a quitar estos datos que tenemos aquí, lo vamos a filtrar. Y eso se hace por medio de esta sección de filtros, que de hecho en la nueva versión de Power BI tú la vas a encontrar aquí por fuera. Pero sigue comportándose de la misma manera. Entonces lo que voy a hacer es voy a filtrar el año del pedido, que ya lo tenemos aquí. Voy a abrir esto. De hecho, el filtro no lo vamos a aplicar nomás aquí a nivel de objeto visual, como dice aquí, sino el filtro lo vamos a aplicar a nivel de página. O sea, todas las visualizaciones que agreguemos en esta página van a ser filtradas y no va a mostrar información del año 2013. Entonces, el filtro básico va a ser seleccionar todo, pero que no tenga el 2013. Y así tenemos solamente estos 4 años. Pero ver la información a nivel año no nos va a servir mucho para poder analizar bien nuestros datos. Entonces lo que voy a hacer es voy a agregar el mes de la fecha del pedido. Entonces para hacer eso simplemente voy a arrastrar la fecha de pedido como eje compartido y aquí voy a quitar el año, el trimestre y nos vamos a quedar simplemente con el mes. Y fíjate cómo si estamos viendo la información de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y así hasta llegar a diciembre. Después, en la línea que teníamos aquí, voy a arrastrar el promedio del tiempo para el envío. Voy a arrastrar esto aquí a donde dice valores de líneas y vas a ver cómo se está comportando nuestros envíos de una mejor manera. Tenemos enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre y ahí ya tenemos algo preliminar. Sin embargo, aquí todavía podríamos hacer algo para que esto se vea mejor, pero lo vamos a dejar así por lo pronto para ir agregando otras gráficas. Copio y pego con mi teclado haciendo control C y control V en mi teclado. Y aquí vamos a cambiar el número de envíos por los artículos pedidos para ver si nos están pidiendo más artículos. Eso está teniendo algún impacto en el tiempo que nos estamos tardando para enviar nuestros pedidos. Entonces lo que voy a hacer es voy a arrastrar aquí desde el detalle de pedidos los artículos pedidos al valor de columnas y luego quitamos aquí el número de envíos y ahí estamos viendo solamente los artículos pedidos. Bueno, ya tenemos dos gráficas que aquí todavía le podemos dar un mejor formato, pero vamos agregando más visualizaciones para ir comprendiendo nuestros datos y ahorita más adelante le vamos a dar un mejor formato para que esto sea más agradable a la vista. Vamos a ir agregando ahora un título aquí en la parte superior. Para eso vamos a agregar un cuadro de texto. Voy a arrastrar este cuadro de texto que se agregó aquí. Lo voy a arrastrar a esta parte. Voy a hacer más chiquito el cuadro. Y vamos a empezar a escribir reporte, tiempo para envío. O le podemos decir reporte, comportamiento, envíos. De esta manera. Y aquí podemos cambiarle la fuente. Podemos hacer esto más grande, quizás un número 28, tamaño de fuente 28.
Incluso podemos hacer nuestra información más negrita con esta opción. Y también podríamos cambiar la fuente si tú lo quisieras. Por ejemplo, podemos poner un Arial. Ahora tenemos aquí nuestro comportamiento de envíos y lo podemos poner ahí. Podemos centrarlo. Y luego aquí podemos agregar nuestro segmentador, que eran los años. Para agregar nuestros segmentadores de años podemos agregar aquí el año del pedido, pero lo vamos a agregar en un slicer. El slicer lo tenemos aquí. Lo voy a posicionar en este lugar y aquí vamos a agregar el año del pedido. Lo voy a poner aquí en este estante. Y fíjate cómo nos aparece como un listado hacia abajo. No nos está apareciendo el año 2013 porque, ¿recuerdas? Ya lo filtramos aquí. No nos va a mostrar el año del 2013 para ninguna de estas visualizaciones. Pero si recuerdas, esto no lo teníamos así para abajo. Lo teníamos así horizontal. Para cambiar la forma en la que se muestra, nos vamos a ir aquí a donde dice formato y en la opción general vamos a cambiar la orientación de vertical a horizontal. Y así, si recuerdas, es como ya lo teníamos. Teníamos nuestro año de esta manera. Y tenía un formato diferente, pero por lo pronto lo vamos a dejar así. Y así ya está agarrando más forma nuestro reporte. Luego aquí teníamos nuestra información o teníamos segmentos o agrupaciones de los envíos. Lo primero que teníamos era un gráfico de barras, que lo voy a poner aquí. Aquí en el eje voy a poner el segmento de cliente, que eso lo obtenemos desde el pedido, que eso lo obtenemos desde la tabla de pedidos. Entonces voy a agregar aquí el segmento de cliente como eje. Y luego vamos a poner nuestro promedio de tiempo de envío como valor. Y aquí si recuerdas teníamos estos datos 4.0, 3.96, 3.95. Pero lo que está pasando aquí es que esta visualización, que es una imagen, se está poniendo por encima de nuestro gráfico. Entonces lo que voy a hacer es voy a hacer clic donde dice, o en esta visualización, y luego aquí donde dice formato, lo voy a enviar al fondo. Y luego voy a presionar Escape en el teclado y vas a ver que ya tenemos este gráfico aquí. De hecho voy a eliminar este. Y si recuerdas, en este gráfico teníamos nuestra información con el dato aquí en la barra para que no tuviéramos que abrir los tooltips para poder ver el dato correcto. Entonces, para poner aquí el número o el tiempo que se está tardando para enviar para cada uno de estos segmentos, simplemente nos vamos aquí a la opción de formato. Y aquí en formato es donde tenemos todas las opciones que necesitamos para poder hacer esto que te comento. Eso específicamente lo podemos ver aquí en etiquetas. Si te fijas, lo activé y ya tenemos el dato, pero aquí no se ve muy bien. Lo está por fuera, no tiene formato. Y para darle formato, tú puedes ingresar a esta opción. Y aquí en la posición le voy a poner en el extremo interior, porque quiero que esté por dentro, pero también quisiera ponerle un fondo. Entonces le voy a poner aquí un fondo. El color del fondo va a ser un color más clarito, con una transparencia del 20% quizás. Y luego también quiero hacer un poco más grande las letras. Para hacerlas más grandes simplemente lo cambiamos desde aquí. Podemos poner 14, por ejemplo, que no cambió mucho. Pero lo que voy a hacer es le voy a quitar el título este. Fíjate aquí cómo no cambió. Nos está diciendo que no cambió porque no tiene espacio suficiente. Entonces lo que voy a hacer es voy a quitar aquí el título para darle un poco más de espacio. Y también voy a quitar el eje de abajo porque ya tenemos el número importante aquí. Entonces para quitar el eje de las X simplemente lo desactivamos desde aquí. Ya tenemos aquí nuestra gráfica. Podemos cambiar también el detalle que tenemos aquí en el eje de las Y. Y el eje de la Y lo podemos hacer más grande, por ejemplo, 12. Y le podemos dar más tiempo, más espacio. Espaciado interno. Tamaño máximo. Ese es el tamaño máximo de esto que tenemos aquí. Y esto lo podemos hacer un poquito más para acá. Luego vamos a copiar y pegar esta gráfica abajo para agregar y cambiar simplemente lo que tenemos aquí a mano izquierda, que es el eje.
Y en lugar de segmento, ahora quiero ver la información por categoría de productos. Entonces me voy a ir a detalle pedidos y voy a arrastrar la categoría como eje. Fíjate cómo tenemos mobiliario, material de oficina y tecnología, que de hecho nos lo está acomodando u ordenando de mayor a menor, pero yo quiero simplemente un orden por categoría, un orden ascendente para ver el material de oficina, mobiliario y tecnología. Y de hecho eso también lo deberíamos de hacer aquí. Voy a ordenar ascendentemente, pero por segmento, para que esté ordenado en un orden alfabético. Y después por último, en esta sección, por lo pronto voy a agregar un gráfico hasta abajo donde tengamos por modo de envío. Y eso lo tenemos en la tabla de pedidos. Y el modo de envío lo voy a poner como eje. Y voy a quitar la categoría. Y aquí nos está ordenando la información ascendentemente también. Clase estándar, mismo día, segunda clase y urgente. Pero aquí no lo quisiera ordenar yo de esa manera. Lo quisiera ordenar más por... De hecho, esto lo deberíamos de ordenar por los que se tardan más, porque esto no hace sentido. Tenemos clase estándar pegado al mismo día. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo voy a ordenar por el promedio, pero en orden descendente. Queremos ver primero los más elevados. Y fíjate cómo la escala está cambiando aquí. Aquí tenemos desde 0 hasta 6, por ejemplo, y aquí desde 0 hasta 4, y aquí desde 0 hasta 5. Entonces lo que podemos hacer es controlar en el eje de las X, lo podemos agregar de vuelta y podemos hacer que inicie en 0 y que llegue hasta 4, por ejemplo. Aquí también podemos volverlo a agregar y hacer que empiece desde 0 y que llegue hasta 4 o hasta 5, porque así nos va a permitir ver y comparar contra este dato que tenemos aquí abajo. Y esto también lo vamos a controlar desde 0 hasta 5 y esto también lo vamos a poner desde 0 hasta 5. Entonces fíjate, ahí ya estamos identificando que este se está saliendo de control, es el que nos está elevando el promedio, este modo de envío de la clase estándar. Entonces ahí muy probablemente necesitaríamos de enfocar nuestros recursos para reducir el tiempo que se está dando esta empresa en enviar sus pedidos. Aquí le podemos poner un título, por ejemplo, puedo copiar este campo de texto y lo podemos poner aquí como un título. Y este título puede ser ahora algo como comportamiento. Aquí voy a borrar esto, voy a borrar esto. Comportamiento por diferentes dimensiones, Pero esto puede ser un poquito más pequeño, no tiene que ser del mismo tamaño. Podemos tener un tamaño 20 o un tamaño 24 y lo podemos hacer que esté centrado. Y de hecho lo podemos hacer que esté más arribita. Y además le podemos dar un color de fondo. Y eso lo hacemos desde esta sección donde tenemos el fondo. Podemos activar el fondo y le podemos dar un color un poco más clarito. Por ejemplo, un color así. Con transparencia 50 está bien. Y eso le da un comportamiento un poquito más agradable a la vista. Aquí podemos cambiar el tamaño para poderlo asegurarnos de que esté por dentro de nuestro recuadro. Tenemos comportamiento por dimensiones. Esto lo podemos copiar y pegar también para ponerlo aquí. Y aquí le podemos dar otro nombre, por ejemplo. A esto le podemos llamar comportamiento mensual. Hacemos doble clic para borrar esto. Comportamiento mensual. Y si te fijas, aquí ya está agarrando forma nuestro reporte. Le voy a quitar el título, aquí donde está a estas gráficas que tenemos aquí. El título se lo quitamos en esta sección de formato. Y luego también le vamos a quitar el título a esto. Y lo que voy a hacer es voy a poner esto centrado. La leyenda la vamos a poner centrada. Posición centro superior. Fíjate cómo nos está apareciendo ahí. Y para esto también. Pero aquí hay algo que a mí me molesta, porque si te fijas nos está poniendo el color de número de envíos en un círculo y también el promedio de tiempo de envíos en un círculo. Cuando aquí la diferencia es que esto es una línea. Entonces lo que podemos hacer es te vas a la leyenda y aquí donde dice estilo, donde dice solo marcadores, puedes cambiarlo y ponerle línea y marcadores.
para que la línea tenga esta forma y las columnas tengan esta forma. Entonces así identificas que esto es una línea y estos son las columnas. Y eso podemos hacerlo para esto también, en el estilo, línea y marcadores. Y eso es aquí dentro del grupo de leyenda. Y aquí también podemos cambiar el eje Y, para las líneas, que sea de 3.8 hasta 4.2, por ejemplo, para mantenerlo controlado. Entonces en el grupo de eje Y, simplemente pones que inicie en 3.8 y luego que termine en 4.2. Pero fíjate lo que está pasando. Aquí le cambié el eje para las columnas y se lo quería cambiar para la línea. Entonces lo único que tengo que hacer es borrar esto y se va a volver a poner automático y esto también en automático. Entonces para cambiar el eje secundario, lo que tenemos que hacer es tenemos que irnos aquí abajo y donde dice mostrar secundario está activado, tenemos que poner que inicie en 3.8 pero para el eje secundario y que termine en 4.2. De esta manera. Y podemos hacer lo mismo para la gráfica que tenemos abajo, que empiece el eje secundario. Es muy importante que manejemos el eje secundario aquí, que empiece en 3.8 y que termine en 4.2. Presiono Enter y ya lo tenemos. Aquí por último teníamos un gráfico de pastel. Lo voy a agregar aquí y lo voy a arrastrar hasta acá. Y si recuerdas, esto lo vamos a tener que enviar al fondo para que nos muestre nuestro gráfico de pastel, o bueno, la silueta. Y en la gráfica de pastel lo que agregué fue unas columnas calculadas que estoy realizando aquí. La columna simplemente se calcula utilizando esta fórmula de DAX, donde es un condicional if, que nos calcula si los días de envío estuvieron abajo de 2 y los agrupa entre 0 y 2 días. Y luego, si los días de envío estuvieron abajo de 5 y los agrupa entre 3 y 5 días. Y luego, si los días de pedido estuvieron entre 6 o más días y los agrupa en este grupo. Y entonces, ese grupo lo agrego aquí como leyenda. Tenemos, ese grupo está en la tabla de pedidos y se llama grupo tiempo. Y luego vamos a agregar aquí el número de pedidos que estuvieron en cada uno de esos grupos como valores. Entonces aquí ya tenemos este gráfico de pastel, el cual nos dice si los pedidos estuvieron entre 0 y 2 días, entre 3 y 5 días o entre 6 y más días. Ese es un gráfico de pastel que acabo de agregar y podemos también ponerle un título a esta sección. Simplemente arrastro esto aquí y a esto le podemos llamar agrupación. Voy a borrar esto por lo pronto y voy a poner esto aquí, adaptar el tamaño, agrupación por tiempo. Y luego aquí le voy a quitar el título que tenemos aquí arriba, lo desactivo desde aquí y luego podemos también modificar la información que tenemos aquí. Por ejemplo, si te fijas aquí no se ve, dice entre 0 y 2 días, pero eso hay ciertas maneras en las que lo podemos manejar. Por ejemplo, podemos utilizar una posición interna, que no nos ayuda mucho, preferencia por fuera. Esto lo podemos hacer un poquito más grande. Lo voy a ordenar. En orden ascendente. Le queremos poner, además de la categoría, le queremos también poner el porcentaje para que nos muestre entre 0 y 2 días, 22%, entre 6 y más, entre 3 y 5 días. Lo podemos hacer un poquito más chiquito para que se vea, 12%, 12 puntos. Y ahí ya podemos ver un poquito más de información. Vamos a ponerle 0 decimales. Esto lo podemos hacer así más grande. Esto también un poquito más grande. Y ahí ya estamos viendo toda la información o todo lo que decía la etiqueta para cada uno de estos grupos. Y luego aquí abajo podemos agregar una tabla donde vamos a poner el detalle exactamente de cada uno de nuestros pedidos, en caso de que eso sea interesante para nosotros o para nuestra audiencia. Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a agregar el ID del pedido
El ID de pedido lo voy a agregar aquí, a esto como valores. Si te fijas aquí dice no resumir, porque quiero ver el detalle, quiero ver todos los pedidos. Y luego voy a poner aquí la columna de días para envío. Lo agrego aquí. Podemos cambiar el nombre, por ejemplo, a esto y ponerle días para envío. De esta manera. Y luego esto lo podemos agrupar de mayor a menor. Y esto ya le puedes dar otro formato. Por ejemplo, puedes cambiar el formato de estilo. Lo puedes tener como valor por intimidad o como mínimo, por ejemplo. Lo puedes modificar así y esto lo puedes hacer un poquito más grande. Y por ejemplo, si aquí lo que quieres es mostrar solamente los pedidos que tardaron entre 6 y 7 días o más de 6 días, lo que se puede hacer es aplicar un filtro aquí. Si te fijas aquí dice 102,026. Y ahorita vamos a ver qué está haciendo ese total. De hecho, ese total no lo deberíamos de tener ahí porque nos está sumando los días para envío, lo cual no tiene mucho sentido. Pero lo que vamos a hacer es vamos a agregar como filtro los días para envío que ya está aquí y simplemente vamos a aplicar un filtro que diga que es mayor o igual que 6. Fíjate cómo va a cambiar este número. Presiono Enter y ahora nomás tenemos este número, pero ese número no tiene mucho sentido porque nos está sumando los totales. Lo podríamos modificar cómo está siendo calculado ese total, pero lo que voy a hacer es voy a desactivar ese total y para desactivar el total nos vamos a ir aquí a donde dice total, desactivar. Y ahora podemos empezar a darle estilo o formato a nuestra tabla. Por ejemplo, podemos empezar a cambiar los encabezados, subiéndole la fuente, el tamaño de fuente. Por ejemplo, un espacio 14 que puede ser un poco grande. Y luego podemos hacer esto centrado y para hacerlo centrado me voy a ir aquí a donde dice formato de campo y la alineación primero tenemos que seleccionar aquí los días para envío y la alineación va a ser centro y ahí ya lo tenemos. Se ve un poco mejor y está ordenado de mayor a menor. Y si queremos saber el número de pedidos que están entre 6 y 7, lo podemos ver aquí, que es el 18%, que significa 4,675, pero también lo podrías agregar aquí de cierta manera. Por ejemplo, podríamos poner un título. Y aquí para agregar un título lo vamos a hacer un poco diferente a esto. Lo que vamos a hacer es, voy a agregar el título desde aquí, donde dice título, y vamos a activar eso. Y eso porque quiero aquí agregar algo que va a hacer, si yo empiezo a escribir aquí, vas a ver cómo dice tiempo de envío. Vas a ver que se ve muy pequeño, pero lo podemos modificar. Lo interesante aquí es que puedes utilizar un formato condicional para darle el título a tu tabla. Entonces lo que voy a hacer es un valor de campo y lo que vamos a utilizar una medida que tengo aquí abajo que dice título para envío 6 días o más. Y fíjate lo que va a pasar. Me está diciendo que son 4,675 pedidos que tienen 6 o más días de envío y eso está completamente alineado con lo que tenemos en esta gráfica. Entonces, ¿cómo estoy calculando o cómo estoy haciendo este cálculo? Primero lo que estoy haciendo es, estoy calculando cuántos pedidos tuvieron más de 6 días, se tardaron 6 días o más. Y eso lo calculo utilizando la función de calculate, que de hecho se ve más adelante en el curso, en la sección de DAX. Y aquí estamos calculando el número de pedidos que tienen que tardaron 6 o más días. Y luego esto lo estoy agregando a una otra medida donde estamos haciendo un concatenado de un texto con esa medida que tenemos ahí, que es la que acabamos de calcular, y le estamos dando un formato a este número para que nos los ponga en una misma medida y luego esa medida la estamos arrastrando aquí como título. Y ahora le puedes dar el formato a este título, por ejemplo, puedes cambiar el color de fuente para que sea un color más oscuro. Puedes alinearlo en el centro, puedes cambiar el tamaño para que sea un tamaño 20, por ejemplo, y puedes hacer más modificaciones. Pero aquí ya tenemos un detalle del número de pedidos que tenemos con 6 o más días y de los días para el envío, ¿no? Y luego lo interesante aquí es que queremos llevar nuestra vista a los pedidos que tienen 6 o más días, porque esos son los pedidos que están aumentando en nuestro promedio. Para hacer eso simplemente me voy a ir aquí a esta visualización y me voy a ir al grupo de colores de datos. Y para el grupo de entre 6 y más días
voy a darle un color personalizado donde sea un color rojo. Y aquí tú ya puedes modificar el tipo de rojo que deseas. Y así ya estarás mandando nuestra vista a este grupo que es el grupo que queremos modificar. Y luego podemos empezar a dar más formato. Por ejemplo, podríamos cambiar este título hacia arriba, que ya vimos cómo hacerlo en todas estas otras visualizaciones. Podríamos alinear esto para que empiece el 0 en la misma posición para todos nuestros gráficos. 0 y el 0 ya lo tenemos aquí. Entonces así ya lo estamos alineando para que se vea mejor, de una mejor manera, hasta dónde está llegando cada una de las barras entre las diferentes dimensiones. A este también le podemos cambiar el título, podemos cambiar aquí también estos colores. En el elementos aquí podemos cambiar el fondo, podemos ponerle un fondo, un azul clarito, podemos cambiar el color de fuente que sea un color más oscuro, podemos hacer que esto sea más grande, por ejemplo un tamaño 16, podemos cambiar la fuente, por ejemplo, Arial Black, y así se va a ver más grande, o más negrita nuestra letra, pero puedes dejar la que teníamos. Segoe User Interface, o puedes utilizar Segoe Bold. Vamos a dejar Segoe User Interface, y luego el título lo podemos manejar aquí también. El título, de hecho, ahí nos está agregando un título, pero nosotros queremos ponerle este, y el texto va a ser año. Y si te fijas, aquí lo que estamos haciendo es, estamos dándole un título que nosotros controlamos completamente. El otro es un título por default. Entonces nosotros mejor lo activamos así para poder controlarlo como se está viendo y lo que está mostrando. Y podemos cambiar el color de fuente también a un color más oscuro. Podemos alinearlo en el centro, podemos ponerle un tamaño de 18 y esto lo podemos hacer más grande. Y esto sí lo podemos poner un Segoe Bold, porque es para resaltar que este es el año, lo que estamos seleccionando aquí. Puedes cambiar esto así, de esta manera, y lo puedes mover con tus teclas del teclado, con las flechas del teclado. Y esto lo podemos dividir. Podemos cambiar, agregar aquí una línea, y eso lo hacemos simplemente agregando una forma aquí. Fíjate cómo se nos agregó ahí, pero la podemos hacer más pequeña, así. La voy a poner así, y la podemos arrastrar seleccionándolo aquí. Ya tenemos esta línea que la podemos hacer, la voy a enviar hacia enfrente, traer al frente, y podemos cambiarle el color, que sea un color más sutil, de esta manera. Y ahora ya tenemos un gran avance, pero aquí todavía nos faltan ciertas cosas. Por ejemplo, podemos agregar aquí un título. Le voy a quitar el color de fondo. Y esto lo vamos a hacer un poco más pequeño, tamaño 20. Y lo voy a mandar hasta la derecha. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, de esta manera. Así. Y luego esto va a decir por segmento de cliente, porque de eso está hablando esta gráfica. Y luego podemos agregar, copiar este título otra vez y pegarlo aquí abajo ahora, donde vamos a agregar aquí por categoría de productos. Y esto también lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Y voy a pegar aquí otra vez un título. Que diga por modo de envío. De esta manera. Y esto ya se adecua más a lo que estábamos viendo al inicio. Lo que faltaría aquí es cambiarle el color a estos bordes, porque si te fijas están llamando mucho la atención estos bordes, y es mejor que los gráficos y las visualizaciones y los números llamen la atención. Entonces podemos cambiar el color de este borde seleccionando la opción de línea, y el color de línea que sea un color muy sutil, puede ser un color así. Y lo que podemos hacer ahora es podemos copiar el formato
y lo vamos a pegar en nuestras otras imágenes. Y así, nomás que aquí hay que tener cuidado porque tenemos que seleccionar exactamente la visualización, que esta visualización es simplemente una forma, pero tenemos que seleccionar los rectángulos exactamente, si no nos va a agregar ese formato a la visualización que no queremos. Y tengo que copiar este formato y agregarlo aquí, pero aquí no me permite seleccionar. Voy a mover esto un poco. Voy a copiar este formato, lo voy a copiar aquí y esto lo vamos a mover para acá. Y así se ve un poco mejor. Ya estamos mostrando o estamos mandando la atención a los números y a las visualizaciones más que a los bordes. Y esto lo podemos cerrar para ver más información o más grande en nuestros datos. Y ahí ya tenemos el reporte parecido al que estábamos viendo en un inicio. Lo único que aquí faltaría es cambiarle este título hacia la parte de arriba para que sepamos exactamente a qué se refiere ese número antes de ver el número. Y así ya será mucho más parecido a lo que teníamos en un inicio de esta clase. Espero que este ejercicio te sirva para poder crear tus propios reportes y que veas cómo puedes utilizar las diferentes visualizaciones y elementos que hemos estado aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo a lo largo de este curso para poder crear un reporte que te explique el comportamiento de tus datos y que así puedas obtener ciertos insights con áreas de oportunidad, como por ejemplo el modo de envío clase estándar, que tiene un promedio muy elevado en comparación con los otros, o por ejemplo febrero, donde el tiempo de envío se está elevando a pesar de que no es el mes con el mayor número de pedidos o el mayor número de artículos por pedido. Entonces habría que investigar a qué se debe ese tipo de comportamientos. Entonces, de esta manera, al momento de combinar y segmentar, agrupar tus datos, estás pudiendo identificar estos comportamientos y así poder atacarlos para que la operación mejore.